configurar el Nuevo Testamento van a ser las cartas de Pablo. De hecho, la carta más antigua, lo primero que se escribió fue Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Y nos van a brindar información sobre el origen, la vida y la dificultad de las primeras comunidades cristianas, ¿ok? Eso es lo primero que nos va a decir. Pablo escribe entonces principalmente a los cristianos procedentes del paganismo. Cada carta nació de acuerdo a circunstancias y situaciones concretas de cada comunidad. Por lo tanto, el tema o la temática de cada carta puede ser diversa, porque cada carta, como les digo, nace de acuerdo a situaciones concretas. ¿Qué es lo que se escribe en cada carta? ¿Qué es lo que escribe Pablo en cada carta? Pablo lo que quiere es anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? El Evangelio de Jesucristo es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Entonces, ¿cuál es el núcleo fundamental de las cartas de Pablo? ¿Qué es lo que va a escribir Pablo? Pablo va a escribir que Jesucristo es el Salvador del hombre y del mundo entero. Esa es la razón principal de lo que va a escribir Pablo. Eso es en términos generales. Pero ahora vamos a ver un poquito de Pablo. Pablo, el gran misionero y escritor. Bueno, pues Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo viene de Saúl, así como el rey, el primer rey, Saúl, que quiere decir aquel que ha sido llamado por Dios. Eso significa Saulo o Saúl, aquel que ha sido llamado por Dios. Y Saulo, que luego se convierte en Pablo, ¿saben qué significa Pablo? ¿Alguien sabe qué significa Pablo? ¿No? Bueno, pues Pablo, fíjense lo hermoso que es nuestro Señor. Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño, para que crezca Dios, ¿verdad? Pequeño. Pues entonces Pablo, que antes se llamaba Saulo, nace en Tarso de Cilicia, que hoy es la actual Turquía. Y Pablo pertenecía a la tribu más pequeña, que era la tribu de Benjamín, el último o el más chiquito hijo de Raquel. Pero Pablo era fariseo y era ciudadano romano. La costumbre era que el padre de familia les enseñara un oficio a sus hijos. Llegada a cierta edad tenía que enseñarles un oficio, porque de lo contrario decían que quien no le enseñara un oficio, les enseñaba el oficio de ser ladrón. Pues Pablo tenía el oficio de fabricar tiendas de lona. Y con eso se va a ganar la vida, siempre se va a ganar aunque llega a ser evangelizador, Pablo sigue haciendo tiendas de lona. Cuando es joven, cuando es muy joven Pablo, lo va a ser enviado a Jerusalén a estudiar con un gran rabino, el rabino llamado Gamaliel. Fíjense, llega a tener una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística, es decir, todo un docto en todas las ramas del saber. De hecho, Pablo hablaba 4 idiomas. Fíjense nada más, 4 idiomas. Hablaba el griego, hablaba el latín, hablaba el hebreo y hablaba el arameo. Era tanto su celo por la ley, era tanto su celo. Él creía que hacía bien al perseguir a todos los que no creían en Dios, pero él creía que estaba haciendo bien, de tal manera que presenció y aprobó la lapidación de Esteban, Esteban fue el primer mártir cristiano.
Y entonces ese celo lo convierte en acérrimo perseguidor de todas las comunidades nazarenas hasta que llega a su conversión a Damasco. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo en su conversión a Damasco, como decíamos ahorita, Jesús, el propio Jesús, es el que nos nombra apóstol de los gentiles. Por lo tanto, Pablo se dedica a difundir el evangelio entre los paganos. Y así va a pasar como más o menos 30 años trasladándose de aquí para allá, de allá para acá, y va a hacer 3 viajes misioneros. Los 3 viajes misioneros van a partir del mismo lugar, de Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan lo que pasó en Antioquía de Siria? Pues en Antioquía de Siria pasa una situación muy importante. Por primera vez, a los creyentes de Jesús se les va a llamar cristianos. Ahí en Antioquía de Siria, por primera vez se les va a llamar cristianos. La tradición nos habla de que Pablo murió en Roma, más o menos en el año 67, bajo el mandato de Nerón. Los que tengan oportunidad de ver la historia de Nerón van a ver que fue una situación muy especial. Va a haber un gran incendio provocado por Nerón, pero Nerón le va a echar la culpa a Pablo. Pero bueno, a todos los cristianos. Pablo, como era ciudadano romano, no murió crucificado, sino murió decapitado. ¿Ok? Fíjense bien lo que dicen en los exégetas, los cálculos más o menos de la edad que podría tener Pablo cuando fue decapitado, nos hablan entre 55 y 60 años. ¿Ok? Vamos ahora a las epístolas paulinas, concretamente a las epístolas paulinas. Entonces, fíjense bien lo que vamos a ver aquí. Los escritos de Pablo, fíjense muy bien, los escritos de Pablo son cartas por su tono familiar, porque tienen saludos, porque tienen recomendaciones y porque tienen despedidas. Pero también los escritos de Pablo, además de ser cartas, también son epístolas, porque presentan enseñanzas doctrinales y morales. Entonces, las cartas de Pablo es correcto llamarle cartas de Pablo y epístolas de Pablo, porque tienen de los 2 géneros literarios. Y como decíamos ahorita, las cartas de Pablo son 13 y fueron redactadas en el siglo I. Pero fíjense lo que va a pasar ahora. Fíjense muy bien. Hay 7 cartas que nadie duda de la autenticidad de que fueron escritas por Pablo. Y entonces, las cartas de la primera época paulina o auténticas de Pablo son 7. Es decir, que nadie duda de la autenticidad de Pablo. ¿Cuáles son esas 7 cartas? Romanos. Romanos va a ser un tratado teológico espiritual grandioso. 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, primera de Tesalonicenses. Recuerden que primera de Tesalonicenses fue el primero que se escribió, y Filemón. Esas son las 7 cartas que nadie duda de la autenticidad de Pablo. Pero hay otras 6 cartas que se les llama cartas de la segunda época paulina. Esas 6 cartas son llamadas pseudoepigráficas o deuteropaulinas. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso? Que casi están de acuerdo de que fueron escritos no directamente por Pablo, sino por un discípulo de Pablo, y que fueron escritas después de la muerte de Pablo.
¿Cuáles son esas 6 cartas pseudoepigráficas o deuteropaulinas? Pues son unas cartas muy bonitas, que son Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y Tito. ¿Ok? Pregunta. ¿Cómo aparecen entonces estas 13 cartas en la Biblia? Pues fíjense lo que sucede. No aparecen en orden cronológico, como fueron apareciendo, como fueron siendo escritas, no aparecen así, no aparecen en orden cronológico, sino aparecen de acuerdo a la extensión de las cartas. Si se fijan, por ejemplo, después de Hechos van a encontrar la primera carta a los Romanos, porque los Romanos es la más grande, que tiene 16 capítulos. Y al final vamos a encontrar la carta a Filemón, que tiene solamente un capítulo. Repito, ¿dónde se leen y cuándo se leen estas cartas? Se leen en las asambleas y en las eucaristías. Y yo voy a terminar mi última exposición ahorita con la clasificación de las cartas paulinas. Y vamos a recordar primero que San Pablo, es importante que tengamos esto en mente. San Pablo nos da a conocer en sus cartas un inmenso conocimiento de Cristo. Nos ayuda a conocer a Cristo, pero no un conocimiento intelectual, no un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque así como él tuvo su encuentro con Jesús, quiere que te preguntes, tú, Carla, tú, Tere, tú, Telma, ¿cuándo fue tu encuentro con Jesús? O mejor aún, ¿cuándo te encontró a ti Jesús? Eso es lo que nos va a llevar Pablo a ver ese encuentro tuyo con Cristo, tuyo con el Salvador, con nuestro sanador. ¿Sí? Entonces, la clasificación de las cartas paulinas se van a clasificar en 4. Cartas querigmáticas, grandes cartas, cartas de la cautividad y cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas querigmáticas? Son 2. Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué se llama cartas querigmáticas? Ya dijimos que Primera de Tesalonicenses fue la primera que se escribió. Querigma significa el primer anuncio. ¿Qué es lo que va a anunciar? Va a anunciar la salvación de Jesús. Entonces tenemos el primer anuncio, las cartas querigmáticas que van a anunciar la salvación que va a suscitar tu fe, son las cartas Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Luego vienen las grandes cartas. Las grandes cartas son 4. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. ¿Por qué se llaman las grandes cartas? Pues ya lo adivinan, ¿verdad? Se llaman así por su extensión. Y además de ser grandes, van a ser las grandes cartas por su profundo contenido doctrinal. Y luego tenemos otras 4, que son las cartas de la cautividad. ¿Por qué se le llama cartas de la cautividad? Porque fueron escritas estando Pablo cautivo. ¿Dónde estaba Pablo cautivo? Pues estaba en preso, estaba en la cárcel. Y preso escribió 4 cartas. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y tenemos por último tenemos las cartas pastorales. Y para completar
las cartas pastorales, las 13 cartas de Pablo, tenemos ahí las cartas pastorales, son 3. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. ¿Por qué se llaman cartas pastorales? Porque van dirigidas a pastores particulares, que es Timoteo y es Tito. Vamos a ver cómo más adelante Pablo va a nombrar obispos tanto a Timoteo como a Tito. A Timoteo de Éfeso y a Tito de Creta. Entonces, tanto Timoteo como Tito fueron grandes colaboradores de Pablo. Bien, chicos, pues voy a ceder la palabra a mi querida y hermosa amiga Leti, que vamos a continuar con la exposición. Adelante, Leti. ¿Cuál es? ¿Esa? ¿La que vas a ver? Ok, ya. Aquí, ahí, nada más dale vuelta. A ver, déjame. Lo ponemos aquí, luego le damos. No, le pones el cursor aquí. Por este lado. Vamos a ver. Buenos días. La resurrección de Jesucristo es el dogma central del cristianismo. Desde entonces los apóstoles se presentaban a sí mismos como testigos de Jesucristo resucitado. Lo anunciaron por el mundo entero y sellarían su testimonio con la propia sangre. San Pablo fue el gran apóstol recorriendo Asia, Grecia y posiblemente España. La primera misión de San Pablo, o primer viaje, vamos a hablar en esta ocasión, estamos más o menos en el año 41. A raíz de las persecuciones, los primeros discípulos en Jerusalén, la evangelización se fue extendiendo por Judea y Samaria. Un día, mientras celebraban el culto del Señor, el Espíritu les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Después de ayunar, orar y haberles impuesto las manos, los dejaron partir rumbo a Antioquía. Este viaje va a durar 5 años. La misión está integrada por Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Bernabé y Saulo son lanzados por el Espíritu para realizar su obra. Se embarcan al puerto de Seleucia, rumbo a Chipre. Llegaron a Salamina. Fueron a la sinagoga. Pablo predica la buena nueva a sus hermanos de raza y de religión. La prioridad toca a los judíos, pensaba Pablo. Después se dirigirá hacia los gentiles. Juan Marcos hacía de asistente. En Pafos, capital de Chipre, el cónsul Sergio Pablo
hizo llamar a Bernabé y Saulo para escuchar la palabra de Dios. Pero un falso profeta llamado Elimas quería apartar al cónsul de la fe. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, dijo, vamos a leer por favor en la Biblia Hechos 13:9. ¿Quién me ayuda? ¿Telma? Sí, yo te ayudo, Leti. Hechos 13:9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total obscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de las enseñanzas acerca del Señor. ¿Le continúo? Hasta ahí, palabra de Dios. Palabra de Dios. Claro que el cónsul, impresionado, creyó. Se dirigieron a Perge por mar. Marcos decide regresar a Jerusalén. Él solo se regresó a Jerusalén. No vamos a ahondar. Se dirigieron a Perge por mar. Llegaron a Antioquía de Pisidia. En la sinagoga, Pablo pronuncia su primer testimonio importante. Les da una síntesis de la historia del pueblo de Israel. Jesús es descendiente de la familia de David, les comenta. Y es un Salvador. Fue condenado injustamente, muerto y resucitado al tercer día. Que los que crean en él, sus pecados serán perdonados. Ahí predicaron 3 sábados en la sinagoga. Toda la ciudad iba a escucharlos. Los judíos tuvieron envidia de los apóstoles y los expulsaron. Muchas personas se convirtieron, dejaron la ciudad y se dirigieron a Iconio. En Iconio practicaban el culto a Zeus, Hércules y la diosa de Cibeles. Sucedió lo mismo. Evangelizaron gran número de judíos y de griegos. Permanecieron bastante tiempo. El pueblo se dividió. Unos creían y otros los buscaban para lapidarlos. Se enteraron de los planes y al enterarse de los planes abandonaron la ciudad. Llegaron a Listra. Ahí Pablo curó a un tullido. Se asombraron tanto que creían que eran dioses y querían darles culto. Los dioses han venido en forma de hombres, comentaban. Se quedaron un tiempo, pero vinieron judíos de otras ciudades y los incitaron para apedrearlos, golpearlos y los arrastraron fuera de la ciudad, dándolos por muertos. Salieron de Listra y llegaron a Derbe. Estuvieron evangelizando y regresaron por los mismos lugares visitados. ¿Por qué regresaron a los mismos lugares visitados? Porque Pablo lo que quería era reafirmar el evangelio en las ciudades donde había visitado, las dudas que tenían, las necesidades, dar recomendaciones en cada comunidad que eran diferentes, ¿verdad? Entonces llegaron hasta el punto de partida, Antioquía. Al llegar a Antioquía, les platicaron a sus compañeros cómo les había ido
y el éxito que habían tenido con los gentiles más que con los judíos. En este tiempo fueron convocados al primer concilio de Jerusalén. La admisión de los gentiles en la iglesia había sido una novedad difícil de comprender para muchos judíos, aferrados a sus viejas tradiciones. Al concilio de Jerusalén fueron Pablo y Bernabé. Uno de los temas fue: ¿es indispensable exigir a los que se convierten la circuncisión? Pedro tenía la primicia. Pedro tenía la autoridad dada por Jesús y todos lo respetaron. Les dijo que la palabra de Dios era para todos, judíos y paganos. No hay distinción. Dios purifica el corazón del creyente por medio de la fe. Defendió la libertad del nuevo cristiano. Santiago tomó la palabra, él era obispo de Jerusalén, y les dijo: el mensaje era para todas las naciones. No debemos complicar la vida a los paganos que se conviertan, que se abstengan de adorar ídolos, de no cometer adulterio y de otras cosas, ¿verdad? Pero que eran bienvenidos a la evangelización. Cuadros. Aquí tenemos un pequeño resumencito. En la primera misión, estamos en Hechos 13-14, en el año 46 al 49, forma comunidades en Salamina, Pafos, Perge, Iconio, Listra, Derbe, teniendo la cabecera, como quien dice, en Antioquía. Forma comunidades, nombra responsables, sufre persecuciones, reconforta a las comunidades y las fortalece y ve qué necesidades tienen. Se abre la evangelización a los gentiles. Aquí fue cuando sucedió la asamblea de Jerusalén, da a conocer los acuerdos. Hay unidad con los apóstoles y la iglesia. Y confirma Pablo que la salvación es universal. En el segundo viaje, estamos en el año del 46 al 51. Esta misión durará aproximadamente 4 años. Estamos en Hechos 15. Bernabé se va con Marcos a Chipre y Pablo con Silas o Silvano. Pablo se va con Silas a Siria y luego probablemente pase a Europa rápidamente. ¿Cuál fue su misión en este segundo viaje? Reanimar a las iglesias ya establecidas y dar a conocer los acuerdos del Concilio de Jerusalén a los representantes para ponerlos en práctica. En Listra, Pablo se encuentra con Timoteo, a quien lo convirtió al cristianismo en su primer viaje. Timoteo tenía aproximadamente 20 años. Era hijo de padre griego y madre judía. A partir de aquí, Timoteo se convierte en su ayudante, colaborador y en un hombre de confianza hasta el fin de su vida. Se fueron al puerto de Troade
y Pablo tiene un sueño. Ve a un hombre que le suplica, que así en sueños, ve a un hombre que le suplica y le grita, pasa por Macedonia, ayúdanos, pasa por Macedonia. Guiado por el Espíritu Santo, deciden partir junto con sus compañeros al puerto de Nápoles para llegar a Filipos. Ahí predican a un grupo de mujeres reunidas a la orilla del río. Ahí conoce a Lidia, empresaria dedicada al comercio de telas. Primeramente se convierte Lidia y luego se convierte toda su familia. Los invita a vivir a su casa y conocer a Lidia fue muy importante porque con Lidia y en su casa y en Filipo se forma el primer centro de oración para mujeres fuera de Asia. Ahí en Filipo sale al encuentro en otra ocasión una muchacha poseída por un espíritu adivino. Con un breve exorcismo en nombre de Jesús, Pablo echa fuera el espíritu. Los dueños de la esclava tuvieron pérdidas económicas cuantiosas y persiguieron a Pablo y a Silas. Los apedrearon, les arrancaron las ropas y los encarcelaron y les pusieron cadenas en el piso. Milagrosamente Dios intervino con un terremoto para liberar a los prisioneros. Pablo y Silas, siendo ciudadanos romanos, defendieron sus derechos porque la ley prohibía azotar a los romanos. Llegaron a Tesalónica. Sintetizando, Pablo estuvo en la sinagoga predicando por 3 años, por 3 sábados. Al tercer sábado reunió tanta gente que los judíos le tuvieron envidia. Los apresaron porque contravenían los decretos del César diciendo que había otro rey. ¿Y quién era ese rey? Jesús. Los dejaron ir mediante una fianza, pero el evangelio había quedado sembrado no solo con palabras, sino con el Espíritu Santo. Llegaron a Atenas. Atenas continuaba siendo el centro cultural más famoso del mundo romano, aún después de perder su poder político. Capital de la ciencia y del saber, emporio de la filosofía, el arte y de la sabiduría humana. Y Pablo, recorriendo la ciudad, estaba indignado a ver tantos ídolos, al ver la ciudad llena de ídolos, y se encuentra con un monumento al Dios desconocido. De ese Dios habló Pablo en el Areópago. Empezó con su evangelización en el Areópago. Todo iba muy bien, pero al tratar el tema de la resurrección, no le gustó a los griegos. El tiempo que estuvo ahí en Atenas, fundó una pequeña comunidad. Se trasladó a Corinto. En Corinto conoce a Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano fabricante, al igual que Pablo, de tiendas. Lo invitan a trabajar en su taller y a vivir con ellos. En Corinto permanece 18 meses. Y los judíos, al darse cuenta de que muchos se cambian a la nueva fe, lo acusan de perturbador social y lo apresan. Al salir de la cárcel, se va a ir a Éfeso. Una vida llena de aventuras, ¿verdad? Estamos en Hechos 18. En este lapso, Pablo tiene una crisis espiritual.
Se pregunta si valdrá la pena su esfuerzo. Se pregunta si lo que está evangelizando está rindiendo frutos, si tiene resultados. En la noche, en sueños, Jesús se le aparece y le dice: no temas, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo. Durante su estancia en Corintio, escribió la epístola a los tesalonicenses. Este es el resumencito de la segunda misión de Pablo. Vimos Hechos del 15 al 18. Forma nuevas comunidades en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Evangeliza Macedonia. Crece el número de creyentes. Evangeliza en la sinagoga, en las plazas, en el aerópago. Habla del Dios desconocido. Anuncia a Jesús, el Mesías, muerto y resucitado, aceptado por uno y rechazado por otros. Y por último nos vamos al tercer viaje. Estamos en el año 52. ¿Quién lo va a acompañar a Pablo en este viaje? Tito y Timoteo. Estuvo en Éfeso casi 3 años. Se reencontró con Priscila y Aquila. Ahora Priscila y Aquila trabajaban ahí. ¿Cuál va a ser la misión de Pablo? Fortalecer las iglesias, evangelizar Éfeso, recoger la ofrenda para los judíos pobres y formar y enviar misioneros a otros pueblos. Se encuentra con 12 discípulos de Juan Bautista. Les pregunta que si están bautizados. Dijeron que estaban bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, él los bautiza en el nombre de Jesús, bautismo con el Espíritu Santo. Por esto es que Éfeso es otra Jerusalén con 12 apóstoles. Podríamos decir que es un nuevo Pentecostés. Qué bonito, ¿verdad? Su fama es muy grande. Hace prodigios extraordinarios, sana enfermos, libera espíritus, y toda la gente está encantada con él. Casi siempre predicaba en las sinagogas, pero tuvo problemas con los judíos y atendía en una escuela de Tirano. Así era el nombre, Tirano, ¿verdad? Ahí estuvo por 2 años. En Corinto compone su famosa epístola a los romanos. Es el escrito más largo y constituye su testamento teológico y espiritual. La opción de Pablo de elegir Éfeso como centro de actividad evangelizadora fue muy atinada. Éfeso era un centro geográfico privilegiado. A 480 kilómetros estaba Galacia, Tesalónica a 500, Antioquía a 330, Corinto a 400, Filipos a 450, pero había también numerosas ciudades pequeñas como Mileto, Colosas, Pérgamo, que también estaban evangelizadas. A Pablo le pegaron, lo apedrearon, lo insultaron, lo encarcelaron, lo encadenaron, lo corrieron, lo azotaron, lo injuriaron y seguía evangelizando. Se reúne con las comunidades de la iglesia en Éfeso. Las manda llamar. Ya estuvo 23 ahorita al ratito. No, ahorita te digo. Los reunió a todos y les dijo:
Me voy a permitir leerles un parrafito de la Biblia. Estamos en el capítulo 20 de Hechos. Ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos, a la conversión a Dios y a la fe en Jesús, nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver todos ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén, pues, atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar tus personas y entregarlas la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos. Con ella he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien lo saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban, abrazados al cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no lo volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. ¿Les gustó? Sí, Qué bonito. Espectacular, Muy qué bonito. bárbaro. Hechos Wow. 20, Muy bonito. Hechos 20, sí. pero ¿qué versículos? Ahorita te digo, Está hermoso, está hermoso. hombre, qué bárbaro está. Esto es toda la síntesis. Se dice desde 17 en Mileto, últimas consignas de Pablo a los presbíteros. Capítulo 20, 18. El 20. Yo leí del 18 al 38. Gracias, hermoso. ¿Verdad? Bueno, las iglesias que formó Pablo no eran células aisladas, núcleos aislados o perdidos. La comunión
y la comunicación entre ellas era real. Tenían un sentido de iglesia universal fundada por Jesucristo. Ya vete al resumencito, al otro. Aquí. Entonces, esta es la síntesis del primer viaje. Fue anunciar el evangelio y crear la comunidad. En el segundo viaje visitaron las comunidades ya fundadas para reafirmar el evangelio y también seguir anunciándolo, pero nombrar nuevas personas que les ayudaran en los diferentes lugares. Y el tercer viaje era prolongar su estancia tanto en Éfeso para de ahí irradiar el evangelio desde un punto central. Les agradezco mucho su atención. La clase todavía no se acaba. Vamos a continuar con el final. Gracias. Muchas gracias, Leti. Muy bonita clase. Muchas gracias, hermoso. Hola de nuevo. Estamos compartiendo y aprendiendo muchísimo de este gran personaje de Pablo. Leti leyó algo maravilloso porque es donde Pablo se despide. Él sabía que ya no los iba a ver y empieza la última parte. ¿Cuál es la última parte? Empieza el viaje a Roma. Aquí vamos a poner mucha atención porque ya es lo último en la vida de Pablo. Y vamos a ver entonces este viaje a la capital del imperio, es decir, a Roma, va a pasar por 3 puntos importantes. De Cesarea a la isla de Creta. De Creta a la isla de Malta, donde va a haber un gran naufragio en Malta. Ahorita vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta tanto. Y luego de Creta a Roma. Y entonces, lo que leyó Leti ahorita es cuando Pablo da por terminada su misión. Él sabía. Y dice, hasta aquí llegué. Y se despide en Macedonia, en Acaya, en Asia, en Frigia y en Galacia. Y entonces viaja, ya cuando se despide de ellos, viaja de nuevo a Jerusalén a entregar una colecta a la iglesia de Jerusalén antes de irse a Roma. Él había recogido una colecta para la iglesia, para los pobres de la iglesia en Jerusalén. Pero en Jerusalén, Pablo es acusado, es perseguido, es encarcelado. Ahí en Jerusalén los judíos lo vuelven a acusar cuando regresa después para entregar la colecta. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo va a hacer algo importante. Pablo va a apelar a su ciudadanía romana. Fíjense bien, ahí estando en Jerusalén, Pablo va a comparecer ante 3 grandes personajes. No se les olviden estos personajes. Va a comparecer ante el gobernador Marco Antonio Félix. Luego ante el procurador Porcio Festo. Y por último ante el rey Agripa. Y sucede algo interesante. Cuando me lo repites, Marco Antonio Félix, que es gobernador, luego el procurador, aquí está en la presentación, mi vida, luego el procurador Porcio Festo, y por último ante el rey Agripa. No sé si se ve el cursor que aquí le estoy poniendo. Sí, ahí está. Fíjense lo que sucede. El rey Agripa, después de escuchar a Pablo, fíjense lo que va a decir. El rey Agripa, después de escuchar a Pablo, va a decir, por poco me convences para que me haga cristiano. Pero no se hace, está a un puntito de la salvación, a un puntito. Tenemos el ejemplo del rey Agripa de la dualidad a veces que tenemos de elegir o no elegir.
Entonces, ahora sí, ya camino a Roma, ya después de que él dice, yo soy ciudadano romano, ustedes no me pueden ajusticiar aquí, tengo que ir a Roma. Camino a Roma, bajo la gran tormenta que se va a suscitar en Malta, en la isla en Malta, hay un gran naufragio. Y aún así, aún en esas condiciones, Dios, nuestro Padre amado, va a hacer sentir su salvación, va a hacer sentir su mano misericordiosa a través del apóstol Pablo. Tenían tanto miedo, fue un naufragio y una tormenta espantosa, pero ¿cómo se va a sentir la mano de Dios cuando salva la vida de todos los que iban en el barco? Cuando los alimenta a todos y se conforma lo que sería la primera iglesia flotante. Recuerden que el autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas, y Lucas nos va a decir detalles preciosos, pues Lucas nos va a decir que la primera iglesia flotante estaba constituida por 276 personas. En Malta sucede algo interesante. Sucede que le pica una víbora a Pablo, una víbora venenosa. Y todos se asombran de que a Pablo no le pasa nada. Y entonces viene uno de los líderes de ahí de la isla y entonces empieza a sanar a todos los enfermos ahí de la isla de Malta. Y entonces es cuando él va a decir, verdaderamente Dios me está dando cumplimiento a las promesas que Cristo nos hizo para la misión. Y entonces, ahora sí Pablo va a llegar a Roma y va a pasar 2 años en arresto domiciliario. Y ahí, en arresto domiciliario, Pablo va a recibir y va a evangelizar a todo el que llegue y va a convocar a los primeros dirigentes judíos que están ahí en Roma. ¿Ok? Fíjense lo que va a pasar. Vamos a dar un resumen de este viaje final. ¿Ok? Pablo se despide de Macedonia, en Corinto, realiza la colecta y va y le entrega a Jerusalén, y en Jerusalén es acusado porque mete en la sinagoga, mete en el templo a varios griegos, pero él va a decir que la salvación es para judíos y para gentiles. Entonces va a ser puesto para ir a Roma, va a pasar por Cesarea, de Cesarea va a ir a la isla de Creta va a pasar por Malta, donde va a ser el gran naufragio y va a curar enfermos y va a llegar a Roma, donde primero va a ser el arresto domiciliario y luego va a ser su ejecución. Entonces vamos a ver cómo Pablo cumple su programa misionero. Pablo, movido por el Espíritu Santo, porque no hay de otra, Pablo, movido por el Espíritu Santo, va a predicar a tiempo y a destiempo el reino de Dios, que es para ti y que es para mí. Va a anunciar el evangelio, que es la buena nueva, es decir, el evangelio de Jesucristo, y va a crear nuevas comunidades en todas partes. Pablo se va a presentar como profeta. Y entonces Lucas va a decir, ¿a qué vino Jesús? Lucas te va a decir que Jesús vino. En Lucas 19:10 va a decir que vino a encontrar y a salvar a los que estaban perdidos. Por eso Pablo, no va a perder nunca la esperanza de recuperar a los suyos. Finalmente, Pablo es decapitado. Su martirio fue en lo que se conoce por la abadía Trefontana, que quiere decir, ¿por qué se llama así? Porque cuando se separa el cuerpo, la cabeza del cuerpo, la cabeza va a rebotar 3 veces. Y cada vez que rebota la cabeza de Pablo, va a surgir en cada parte donde rebotó un manantial de agua.
Entonces son 3 manantiales de agua. Los restos de Pablo se encuentran en la Basílica de San Pablo Extramuros. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo de estos 2 grandes personajes, del que evangelizó más a los judíos, que fue Pedro, y el que evangelizó más a los gentiles, que fue Pablo? Pues Pablo y Pedro se celebran el mismo día, el día 29 de junio. Hasta aquí, como ven, una pequeña introducción sobre lo que es las epístolas de Pablo. ¿Cómo ven? Muy Súper bonito y bien, muy gracias. interesante. Fíjense. Súper interesante y bien explicado. Ay, Gracias. muchas gracias. Ahora les pedimos de favor que tuvieran así en su mano tanto la Biblia, pero más que nada el manual. Vamos a ver el manual a partir de la página 126 en adelante. ¿Qué va a suceder ahorita? Ale nos va a hacer favor de ponernos en 5 equipos. Cada equipo va a ser coordinado por un compañero formador. El equipo 1 va a estar Pati Martínez, el equipo 2 va a estar Lucy de la Rosa, el equipo 3 va a estar Clarita, el equipo 4 va a estar Claudia y en el equipo 5 va a estar Yola. Cada equipo tiene 8 preguntas. Se va a dar solamente 10 minutos. No se preocupen, las que alcancen a contestar. No se preocupen, las que alcancen a contestar. Pero van a nombrar, luego al final de los 10 minutos nos vamos a reunir para que expliquen al menos 2 preguntas de cada equipo. ¿Les parece bien? Y luego hacemos ahí las conclusiones generales. Voy a dejar de compartir, Ale, para que si me haces favor de compartir las preguntas y el trabajo en equipo. Nati, perdón, ¿qué página nos dijiste? 126 del manual. Sí. Del manual es a partir del 126. Muy bien, a ver, voy a dividirlo. Nati, nada más, ¿quién está en el equipo 2? En el equipo 2 va a coordinar Lucy. Ah, Lucy, es verdad. Lucy, sí. Nos van a hacer favor los compañeros de coordinar cada equipo. Sí, nada más ya estamos preparando los equipos. Sí. Nada más, algunas no van a entrar por situación personal, pero nada más ignoren cuando se les llama a formar parte del equipo. Ok, muy bien, muy bien. Adelante. Entonces ahí va. Sí. Por mí, de dar eso que es tan natural, pero que sí nos cuesta trabajo. Entonces hablamos obviamente de la diferencia entre carta y epístola. Ajá. A ver, Vanessa, la diferencia entre carta y epístola te toca. Adelante, Vane. La diferencia entre carta y epístola. ¿Y Sí. por qué tenía que decirme así? Bueno, ¿por qué me tenía que tocar a mí eso? Bueno, la diferencia entre carta y epístola es que simplemente una carta es como de carácter más personal y una epístola es ya más enfocada como canónicamente, ¿verdad? Es como A publicarse, más, ¿verdad? para enseñanza pastoral. Muy Y bien. que las leían pues, en lugar en asambleas y en las Eucaristías. Muy bien, muy bien. Eran 13. Carmen. Aquí estoy. Apenas así, Tere. No. Le vamos a asignar. ¿Cuál le toca a Carmen? A Carmen le tocó para quienes estaban destinadas las 13 cartas. Ay, para los hebreos. Bueno, es que no sé ahí si es para cada, que de los de Tesalonia, los romanos o así,
o para los pecadores y los judíos. Sí, Ahí para hombres y mujeres interpelados por el amor de Dios. Así Es es, que decir, vivían en para distintos todos. lugares. Así Así es. sí, los que creen en Jesucristo. Muy bien, muchas gracias al equipo 1. Hasta ahí nuestra aportación del Intervención, equipo 1. Muy bien, sí, por favor, para alcanzar el Gracias, tiempo, Tere. vamos a compartir solamente 2 o 3 preguntas. Las quiero, equipo, las quiero. Equipo ves? 2, Perfecto. ¿quién estuvo? Lucy. Adelante. Nos va a Voy. compartir Laurita. Sí. Bueno, nosotros nos tocó realmente lo que es el inicio de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos lo que a Pablo se le conoce como el monumento a la gracia, gracia. divina? Ujú. Pues nos demuestra cómo Dios nos destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva y la transforma respetando siempre nuestro temperamento y nuestra idiosincrasia. Por el libre albedrío, ¿verdad? Albedrío. Sí. Ajá. Ujú. Y pues bueno, yo creo que Pablo es uno de los primeros porque fue un hombre muy duro, acérrimo y sin embargo llega a una humildad extrema. También hablamos dónde nace Pablo. Nace en Tarso, provincia Ujú. romana de Sicilia, que hoy es Turquía. Viene de la tribu de Benjamín, Muy de las bien. 12 tribus del pueblo de Israel. También hablamos de que Saulo, su nombre, bueno, Saulo es su nombre en hebreo. Ajá. Su Es profesión. amado por Dios. Ajá. Ajá, así, ser amado por Dios. Pablo se le llama así. Y pues su oficio era tiendas de lona. Muy bien. Estudió siempre en escuelas del famoso rabino Gamaliel. Hablaba 4 idiomas. Pues todas las preguntas. Arameo. Y pues estuvo presente en la lapidación de nuestro primer mártir cristiano, Esteban. Muy bien, hasta ahí, Laurita, para darle oportunidad a los demás equipos. Muchísimas gracias, equipo 2, excelente. En el equipo 3 estuvo Clarita. Adelante. Lore es la que nos va a compartir las preguntas. ¿Dónde andan? Está tu micrófono cerrado, Lore. No tienes. Abre tu micrófono. Lore, abre tu micrófono, por favor. Perdón. Gracias. Ya, gracias. La primera es, ¿qué le dice la voz a Pablo camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy bien. En la 2, a partir de esta visión, Clarita, ¿me ayudas nomás a decirla? Porque no la apunté. Clarita, no tienes sonido, no tienes micrófono. Uy, ya. Déjame paso a ella. A partir de esta visión y aparición del resucitado, ¿qué es lo que recibe Saulo? Recibe la revelación de Jesucristo y su evangelio. Muy y bien. luego en la 3, ¿quién lleva a Pablo ante los apóstoles? Bernabé. Bernabé, muy bien. La 4, ¿cómo se conforma la primera comunidad mixta? Y se conformó por cristianos del judaísmo y paganos. Ajá, muy bien. Hizo ahí una. La 5, ¿qué nombre reciben por primera vez por Antioquía? En Antioquía. En Antioquía, perdón, cristianos. Ahí está bien. Hasta ahí, Lore, muchísimas gracias por alcanzar todos los equipos. Hermoso, muchas gracias. Equipo 4, donde estuvo Claudia. Ya estamos listas. Adelante, por favor. Aquí vamos a hablarles de dos de las preguntas que se nos hicieron más importantes. Muy bien. Voy a hablar o a leer sobre la pregunta que dice, ¿qué decisión toman en el Concilio de Jerusalén? Sí. Textualmente se dice que los gentiles convertidos al cristianismo no están obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones. Y aquí nos comentaba Claudia, explicándola, decía que los paganos y gentiles se estaban convirtiendo y realmente les preocupaba el cumplimiento de la ley al pie de la letra.
Y al decir que no están obligados, les está dando libertad y están tomando la decisión libremente de convertirse ya por convicción, no tanto por cumplir con la ley, sino por el corazón de seguir las enseñanzas de Pablo. Es decir, que los que se estaban convirtiendo a los cristianos no tenían la obligación de primero hacerse judíos, no. Directamente iban a hacerse cristianos y no era necesario seguir la circuncisión. Lo que Pablo quería era la circuncisión del corazón, ¿verdad? Seguir y creer en Jesucristo. Muy bien, Aida. Muy y la bien. segunda pregunta nos las va a platicar Marolina. Ah, muy bien, Marolina. Fueron los dos objetivos que se cumplieron, que se cumplen en el segundo viaje. Fueron renovar las iglesias y entregar las decisiones, los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos. Excelente, muy bien. Aquí nos reafirma nuestra doctrina, que está sustentada como un tripié. Ese tripié es la Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿cómo hay que seguir, como decían ahorita los objetivos, cómo hay que seguir reafirmando y consolidando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Muchas gracias, equipo 4. Gracias. Perdón. ¿Está bien? Equipo 5, con Yolanda González. Me toca a mí la pregunta número 1 de las que nos tocó. ¿Cuáles fueron los 4 objetivos del tercer viaje? Fueron fortalecer a las iglesias establecidas en el viaje anterior, cumplir con su promesa de ministrar en Éfeso, ya volveré si Dios quiere. Y tercera, recoger una ofrenda que se había recolectado para los judíos pobres de Jerusalén. Y cuarto, formar y enviar misioneros a otros pueblos. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la otra pregunta? Adelante, La pregunta es, ¿cómo se llama la escuela que Pablo funda en Éfeso? ¿Sí? Pablo alquila un salón con un hombre llamado Tirano y funda la escuela de teología durante 2 años. Su fama es tan grande que muchos judíos y paganos de toda la provincia de Asia pudieron conocer la palabra de Dios y tener la opción de convertirse a cristianos. Excelente. Estas 40 preguntas vienen en la presentación que acabamos de utilizar, Leti y yo. Ahí en la presentación, en la última hoja viene a San Pablo, que ahorita vamos a leer, pero quisiera preguntarle a Ale si no hay algún aviso, algún comentario antes de hacer la oración final. Hola, bueno, no, yo creo que no. Aviso, comentarios, sigamos viviendo esta cuaresma, en santidad. De hecho, el Papa, cada año da un mensaje de cuaresma y lo ha dedicado a Pablo en gran parte, ¿no? Está invitando a hacer el bien, ¿no? En la carta de Gálatas, capítulo, creo que 6, nos está invitando esta cuaresma a hacer el bien, a seguir construyendo desde el bien y que no nos cansemos, porque es lo que dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ojalá que esta cuaresma pues sea ese nuestro motor, ¿no? Nuestro eslogan, podríamos decir, y pues vivamos, dentro de la parroquia va a haber actividades que pues el objetivo es ayudarnos. Y les voy a compartir, ahorita que estamos en esto, hicimos para los chavos un diario espiritual, pero es un ejercicio de lección divina. Y se los voy a compartir porque me gustaría que también ustedes lo hagan. Es muy sencillo, está el evangelio del día y luego pues se les va instruyendo para que hagan la lección, ¿sí? Entonces, al rato se los comparto ahí por WhatsApp y ya ustedes lo imprimen para que lo tengan, porque como biblistas, pues bueno, lo mejor de vivir las semanas, esta cuaresma, es introducirnos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?
Entonces, este va a ser un medio que nos puede ayudar. ¿Ok? Y pues no, sería todo. Gracias a Nati y a Leti por tan bonita sesión. Quisiéramos, Leti y yo, hacer hincapié en dos cosas. En dos cosas que dice Pablo y que nos dice a nosotros. Tomemos eso de ejemplo, interioricémoslo para todos los días vivir para el Señor. Pablo decía, si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Ya sea que viva o que muera, soy del Señor. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y el otro es, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Nos invita entonces en esta cuaresma y todos los días de nuestra vida a vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. Vamos a hacer la oración a San Pablo, la vamos a leer. Sí, perdón. Nati, perdón. Antes de que hagas la oración, Marolina tenía una duda de una pregunta. Si quieres, adelante, Marolina, por favor. Gracias. Yo preguntaba que si la teología se enseña igual en todas las religiones. No, tengo entendido que no. Por ejemplo, los hermanitos separados tienen una teología protestante. Lo que cambia es la doctrina. Eso es lo que tenemos que guardar siempre. Nosotros lo importante que tenemos es la doctrina católica. Tengo entendido y conozco un poquito de la teología protestante donde cambia un poquito la situación y no. ¿Por qué? Porque lo importante es no interpretar personalmente esto, sino que nosotros tenemos un magisterio y una santa tradición que nos ayuda a poder discernir la santa palabra de Dios. ¿Sí? Gracias. De nada, mi vida. Bueno, vamos a hacer la oración. Dice San Pablo, fundador, guía y maestro de las comunidades cristianas, cuyo corazón recibe y estrecha a todos los pueblos en un abrazo de paz. Dirige tu mirada amorosa a esta nación y a todos tus hijos. Que la caridad de Cristo te mueva ahora desde el cielo para iluminar a todos con la luz del Evangelio y establecer el reino del amor. Suscita vocaciones, conforta a los misioneros y haz que todos los corazones sean dóciles al Divino Maestro. Que nuestro pueblo reconozca cada vez más en Cristo, camino, verdad y vida. La luz que brilla para iluminar al mundo y busque constantemente el reino de Dios y su justicia. Santo apóstol, ilumínanos, fortalécenos, bendícenos. Amén. Sí, esto está en la presentación. Gracias a nombre de Leti y su servidora, a los compañeros que nos ayudaron con los equipos a seguir viviendo el Evangelio. Gracias. 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 Bendecido día. Bye. Gracias a todos. Bye bye. Muy bien, así, te siento súper.